Como les dije, nos quedaba muy poquito de la vez pasada. Voy a partir un poquito más atrás solamente para enganchar la idea. Y vamos a ir. Ya, perfecto. Bueno, las clases anteriores habíamos estado revisando todo lo que era el concepto de identidad, más bien eran clases introductorias, voy a decirlo así. La idea es que hoy día ya podamos entrar un poco en lo que es la cultura bíblica, más bien general, para ya luego irnos de lleno a la parte de la historia, más bien de israelita como tal. Ahora bien, dentro de los puntos que estábamos definiendo, hablábamos de la identidad cultural, ¿ya? La identidad cultural entendida como la conciencia del ser humano que posee de sí mismo, y a su vez la percepción que éste tiene. Nuevamente dos elementos que van de la mano, conciencia de quién soy y cómo me percibo. Permiso, estoy agregando gente que está ahí llegando ahora. Ya, ahí están todos agregados. También dentro de las cosas que ya hemos hablado, hablábamos de un sistema simbólico, que tiene diferentes elementos que lo identifican, signos, códigos, palabras clave, lugares, colores, etcétera. Que son muchos los ejemplos que ya hemos visto hasta ahora, así que nuevamente no voy a entrar en detalle de elementos que ya revisamos. Este sello que define en este caso una nación, una ciudad, una familia. Y unas prácticas que no solo se componen de un lenguaje y unos textos, sino también de ritos, mitos, tradiciones, hábitos, costumbres y todo el listado que usted acá, insisto, que engloba básicamente estos elementos que percibimos. También habíamos hablado de una de las frases reconocidas de Ruth Benedict, que es antropóloga: lo que une en realidad a los hombres es su cultura, las ideas y los estándares que tienen en común. Y eso obviamente lo podemos ver aplicado actualmente en Chile incluso, que estamos en un tiempo bien vertiginoso con harta discusión y harta polarización. Justamente la polarización se da porque tenemos extremos muy opuestos respecto a los estándares que tienen en común dentro de un mismo territorio, y eso genera pugna. Ahora, avanzar un poquito, perfecto. La cultura es el conjunto de la configuración de conocimientos, creencias, valores, actitudes y emociones que caracterizan a una sociedad. Fíjense que también ya no vamos solamente con los símbolos, sino también con las emociones que van de la mano. No se trata solo de una mera acumulación de rasgos, sino que las culturas tienen formas que constituyen modelos. Cada cultura es una totalidad y está integrada. Esto lo expliqué la semana pasada y por eso volvía, porque esto era un poquito más complejo. Tú no puedes entender una cultura solamente sumando uno más uno, sino que la manera en que los elementos interactúan muchas veces dan resultados que no son tal vez tan evidentes o fáciles de observar. Es por eso que se habla de que está integrada, está muy entrelazada. Por eso, como les digo, a veces es muy complejo evaluar por qué nace un concepto. Por ejemplo, tiempo atrás me contaba una ex colega profesora de lenguaje, y me hablaba de algo que es muy chileno, pero que no nace de Chile. Entonces tiene una historia bien integral, bien interesante, que es el concepto de flight, que de hecho una vez podría pensar, a ver, la palabra viene de algún concepto indígena, que como pasa con algunas palabras que son de origen indígena. Por ejemplo, yo hace poco me enteraba que funa viene de una palabra mapuche. No tenía idea, pensé que era un concepto inventado, pero tiene un origen mapudungun. Que funa se refiere a algo podrido, algo sucio. Pero en el caso de la palabra flight, tiene que ver con una transformación que se hizo de un concepto estadounidense, que venía en la época de Michael Jordan. Mira, una cuestión súper rara. En la época de Michael Jordan, dentro del merchandising que había de este deportista, que es considerado el mejor del siglo XX, y creo que bien merecido. Eh, Uno de los productos que más se vendía eran las zapatillas, las Air Jordan, que hicieron muy populares, primeramente en Norteamérica, especialmente en barrios marginales, pero que después se fue masificando. Michael Jordan fue uno de los rostros de la masificación del básquetbol a nivel mundial. Eh, y dentro de los eslogans de las Air Jordan, se encontraba el eslogan de que eran tecnología para volar. Fly Tech. Entonces, cuando se comenzaba a llegar las zapatillas Jordan a Latinoamérica, se comenzó obviamente a utilizar parte del eslogan y parte de la moda. Y se transliteró poco a poco el concepto Fly Tech a Flight,
porque se asociaba que se usaban ese tipo de calzado en barrios más marginales. Entonces, cuando uno habla de cómo se construyen conceptos o culturas, no es tan fácil. Siempre hay un entrelazado de cómo llegar a ese punto, cómo se crea una cultura, una moda, una tribu urbana, como antes se les llamaba cuando apareció la generación Pokémona. Y desarmar o resolver ese nido, o sea, ese entrelazo, es difícil y requiere obviamente un esfuerzo de investigación, que como les decía acá, la cultura se convierte en esta totalidad integrada. Nosotros mismos, todo lo que somos, tiene esta totalidad integrada que está basada en nuestra cultura. Nuestras iglesias también son una totalidad integrada. Israel también es una totalidad integrada, que tiene mucho que ver, obviamente, con la ley misma que Dios plantea, pero también con las conexiones que tuvieron con otros pueblos, con ellos mismos, incluso, y por eso se expuso este mismo ejemplo, y lo repito rápido, el mismo ejemplo del tabernáculo, que al estar al centro de la nación, al centro del pueblo, le daba también una distribución particular, era un símbolo hasta físico, el hecho de que estuviese ahí. Porque ese tabernáculo demarcaba cómo se distribuía Israel, demarcaba cómo se distribuían las carpas, las familias, todo, y eso obviamente les daba un sello de identidad propio. Ahora, esto fue lo último que revisamos, también lo avanzo rápido porque más bien para enganchar con lo que nos quedamos la vez pasada. También hablábamos de los cambios culturales, ¿ya? Los cambios culturales, entendiendo en qué pasa, en qué sentido, perdón, que las culturas, disculpe, quiero ver si, ay, gracias, y gracias a la Fabiola que reenvió el enlace por la gente que se sumó después. Em, las culturas no son estáticas. No es lo mismo una cultura chilena de hoy en día, 2021, de la del 2010, que era del 1990, de los décadas de los 60, etcétera, sino que las culturas se transforman y evolucionan conforme a la influencia e intercambio que reciben otras culturas. Es un elemento clave para entender cómo una cultura evoluciona. Evoluciona porque recibe información, ¿ya? Esa información viene normalmente de otras culturas y también de otras generaciones, pero principalmente son como otras culturas interactúan. Un ejemplo súper nuestro. Hace décadas atrás, las iglesias se tocaban en su gran mayoría coros, los himnarios, que seguramente en algunas iglesias todavía los tienen, pero en mucha menor medida. Ahí levanta la mano Marisol, presente. Pero la interacción con la cultura de la música moderna hizo, no, primeramente, que los cantantes cristianos también se lanzasen por esa línea y comenzasen a integrarla, porque ellos, en la medida que nacieron, crecieron con la influencia de la música moderna, de los estilos musicales, instrumentos, ritmos, etc. Y eso en algún punto va llegando a las iglesias, donde se comienza a modernizar el uso de los instrumentos musicales, de los cánticos. Hay uno podrá evaluar lo que se canta, si es bueno, si es santo, no, es un tema que da para otra discusión. Que de hecho lo hablaremos cómo afecta estos cambios culturales a la iglesia, en este caso a la cultura cristiana. Pero aún así es algo que se da. Y tú lo vas a encontrar en diferentes tipos de situaciones. La época en que se puso de moda que todos los predicadores hablaran como puertorriqueños, hasta con el mismo acento. Y discúlpeme porque eso no fue una moda. Todos le ponían el mismo énfasis, la misma entonación, una cosa divertísima. Pero eso es un ejemplo de cómo influencia e intercambios culturales van generando esa transformación, que a veces es sutil, que va de a poquito, pero ocurre. Por lo tanto, no se puede comprender una cultura sin considerar el proceso que la forma. Cuando tú estudias una cultura, tienes que ir un poco más atrás. Tienes que ver cuáles son los elementos que sumándose fueran llegando a ese punto. Y este fue el ejemplo con el que cerramos la semana pasada, en el caso de Chile, esto lo vimos la vez pasada, cómo cuando tú tomas diferentes elementos, tú dices, ah, esto es Chile. Jugadores de fútbol, eventos clave, folclore mismo, series, etc. Pero también, si esto es Chile,
Este igual es Chile. No, pero mire qué feo con cómo se ve esta imagen, ta, 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 ta. Pero nos guste, no es Chile. Porque el efecto de intercambio cultural fue generando que las generaciones más actuales se identificasen con otros elementos, con otros símbolos, que le diesen un valor distinto. Y eso necesariamente es malo, para mí no. Depende obviamente cuál es la dirección que toma la nación, el país, pero es un proceso que es natural. Un ejemplo súper concreto y hasta coloquial. Eh, Nuestros papás y algunos de nosotros, los que son más grandes, probablemente crecieron con el equipo de fútbol chileno como perdedores, donde con suerte podíamos pasar a segunda ronda. Y seguramente muchos lo recuerdan así. Pero ¿qué pasa con la generación de ahora? Creció con la época dorada del fútbol chileno. Creció con las Copas América, creció con Vidal Alexis y el otro se me olvidó el nombre, con Medel, etcétera. Creció con ellos. Por ende, su visión del mismo evento, o del mismo símbolo, mejor dicho, es muy distinta. Y eso nuevamente ocurre a todo nivel. Y, esta fue la idea final, la cultura está en constante transformación. Ese es un hecho. Y se va a seguir transformando. Chile se va a seguir transformando. Nuestras iglesias se van a seguir transformando. Ahora, antes de hacer ese punto, que ahora sí avanzamos con lo que nos correspondía hoy día. Que una cultura cambie es un proceso natural, sí. ¿Cómo evaluamos el cambio cultural? En base a nuestras creencias, nuestros valores. Ahí es donde la Biblia cumple un rol fundamental. Porque a pesar de que la Biblia está escrita en un contexto cultural específico y humano, tiene verdades que son trascendentales al tiempo. Por ende, ahí tenemos un parámetro de evaluación respecto a cómo están siendo los cambios culturales que estamos incluyendo en nuestra vida cristiana. Y fíjate cómo te lo planteo. Esta Biblia, o sea, la Biblia es nuestra vara moral de creencia. Y para evaluar cómo un cambio cultural sí está afectando. Voy a poner un ejemplo con la música que recién comentaba. A mí, por ejemplo, nunca me ha molestado la música moderna. Yo crecí con la música moderna. Pero, si me voy a la palabra, un himno o un cántico tiene que estar enfocado en exaltar al Señor, porque es la enseñanza de la palabra. Entonces, ahí hay un parámetro, ya, sea un instrumento, un himnario, un pandero, una guitarra eléctrica, me da lo mismo, pero cumple con esto, yo no podría decir sí, no. Entonces, la Biblia es nuestra vara moral respecto a qué es lo que estamos haciendo como iglesia, como cristianos. Y así es una vara para ver si la cultura nos está llevando a una dirección que va acorde con la palabra o viceversa. Ahora, dentro de los procesos y los cambios culturales hay tres, llamémosle, conceptos que vamos a revisar. ¿Ok? Eh, Tres conceptos que nuevamente no son obligación que los manejen al rey del derecho, pero que por lo menos tengan la idea clara, porque son palabras que vamos a ir utilizando seguramente. El primero es la aculturación, ¿ya? Que es la asimilación de elementos de otra cultura sin perder la propia. El ejemplo de los instrumentos musicales. No se pierde la cultura evangélica, no se pierde la cultura del culto, pero se asimila un elemento de una cultura distinta que fue el uso de ciertos instrumentos, ¿ya? Y eso es el proceso de cambio más natural, que asimilamos cosas sin perder quién somos. A ver, voy a un ejemplo rápido que se me ocurra. Mira, una tontera. Em, las sopaipillas con mostaza. Antes lo más común era que se comiera la sopaipilla o así nomás, o con chancaca, las pasadas, o con ají. Pero ya es una década y tanto, 2 décadas, se comenzó a comer sopaipillas con mostaza. También. Plato típico universitario.
¿Afectó la cultura chilena? ¿Afectó el evento propio de la sopaipilla? No, pero se incluyó un elemento externo. A veces nos pasa con las palabras. Hay ciertas palabras que las agregamos a nuestro vocabulario, pero que no afectan en mayor medida la cultura general, son conceptos. Un ejemplo que a mí me carga, pero que se usa siempre, el coffee break. El coffee break es un concepto que no tiene ni pie ni cabeza en nuestra cultura, pero se incluyó. ¿Afectó lo demás? No. Entonces, la aculturación tiene que ver con eso, asimilar ciertos elementos de otra cultura sin perder la propia. Segundo proceso, la enculturación, que es la transmisión de elementos de una cultura dominante a una más joven, de una generación a otra generación. ¿Ya? También es un concepto súper clave, es un concepto súper visto, y lo podemos ver también en las iglesias, es muy común. No sé si está mi... No, el hermano está, parece que inició el hermano René, o también está acá. Que justamente hablábamos de su iglesia que era muy generacional. No me acuerdo quién fue. Pero bueno, comentaba un hermano, creo que era él, que en su iglesia, por la manera en que nació, por su historia, es una iglesia muy marcada por las generaciones. Muy marcada, muy definida, por los hijos de los hermanos que fueron creciendo. Eh, por lo cual es inevitable que se transmitan elementos de la generación previa a la generación posterior. Y este proceso de enculturación es súper importante, porque nos ayuda a determinar qué es lo que estamos pasando. Estamos pasando los elementos claves, estamos pasando la historia como corresponde, estamos transmitiendo los valores como corresponde, por lo cual es muy importante, en este caso para las generaciones que están un poco más arriba, que la generación más de abajo tenga claros los símbolos que definen su cultura. Eh, al final del Pentateuco, Moisés repite la ley, no solamente para rellenar el libro, repite la ley porque estaba claro que la generación que iba a entrar a la tierra prometida era otra generación. Y se aseguró en lo que le quedaba de vida de volver a repetir la historia de Israel, la enseñanza de Israel y la ley, entendiendo que el último libro del Pentateuco es el final de la historia, pero con un grupo de gente totalmente nuevo. Entonces, esta enculturación es un proceso clave históricamente, clave, que son lo que uno quiere heredar a quien viene. La receta de comida como la hacía la mamá, X comida que ella hacía de una forma en particular. En el caso de mi iglesia, la cuadrangular, hay símbolos que son súper claros, colores, animales, palabras, por ende, son cosas que son fácilmente identificables para otra generación. Pero aparte de eso hay valores, hay enseñanzas propias, que son, voy a decirlo más, que no están en papel, sino que tienen que ver con ciertos valores. El pastor Alberto, por ejemplo, siempre habla de Pablo Hoff, y de una u otra forma él está transmitiendo las enseñanzas y las cosas que él le fue transmitiendo a él, no por papel, sino por la experiencia. Y luego, en tercer lugar, está el proceso de deculturación, que es la pérdida de la cultura propia por la asimilación de una cultura foránea, que es la versión, llamémosle, más extrema de la culturación. La culturación habla de asimilar sin perder, la deculturación habla de pérdida de cultura, cuando se difumina demasiado y ya se vuelve imperceptible hasta cierto punto. Cosa que también ha ocurrido en la historia. De hecho, si retrocedemos miles de años al pasado, la cultura egipcia tuvo influencias que ahora no podríamos determinar cuáles son exactamente. Podemos tener algunas ideas, pero no podemos saber cómo exactamente, porque aparte de no tener registros escritos, se dispersó tanto que al final de cuentas se transformó en una cultura totalmente distinta. Esto, por ejemplo, es un constante riesgo con los católicos. Los católicos han asimilado tantos elementos de otras culturas en su propio dogma, en su propio quehacer,
que hay un punto en que uno dice, oye, ¿dónde está el límite? Porque esto es pagano, porque esto tiene un origen de otro pueblo, porque esto es de aquí, esto es de allá. Entonces, el caso de los católicos que está, yo creo que en ese equilibrio peligroso, de dónde está la pérdida de la propia cultura versus todo lo que asimilamos de los demás. ¿Ya? Antes de avanzar, alguien que se quiera animar a darme un ejemplo de alguna de estas. Un ejemplo de aculturación, un ejemplo de enculturación y un ejemplo de deculturación. Voy a empezar a apuntar con el dedo. Ah, Evelyn, Yo, ya. hermano, de deculturación me parece. No, no, a ver. Eh, no sé en cuál va, pero es cuando, como usted mencionó, la Iglesia Católica, la Pachamama, que significa la madre tierra, a quienes las culturas indígenas le dan mucho valor, ¿cierto? La Iglesia Católica la confunde también con la Virgen. Entonces ahí hay como una mezcla entre lo que es la Virgen, la Pachamama es otra cosa, pero como que se quiere entender que es lo mismo y por ello se apoya, digamos, cuando se preparan danzas, como en la famosa fiesta de Aikina, porque se entiende que se está celebrando, se está homenajeando al mismo ser. Mm. Perfecto. Mira, y es un ejemplo súper práctico y probablemente en el paso de las décadas se va a ir perdiendo el sentido original de la fiesta, hasta que vaya desapareciendo. Nuevamente porque ahí hubo una cultura que asimiló otra. No hablamos de una evolución natural, como el caso de la enculturación, que la transmisión a la otra generación va generando cambios, pero dentro de una misma línea. Acá no, es como un elemento cultural externo intervino. Y el caso de la deculturación que mencionaba mi hermana Evelyn. Súper bien. ¿Alguien más que quiera Y, animarse a otro y ejemplo? la última, Sí, hermano, por favor, dele. y en aculturación, por ejemplo, en mi caso que soy extranjera, pero ya llevo tiempo en Chile, de alguna manera me estoy aculturando porque estoy asimilando la cultura de acá, pero no estoy dejando la mía. Que quede claro. Que quede grabado, claro. Es un ejemplo. Sí, mira, Y y qué bueno, perdón, un segundo, antes de que dé el siguiente ejemplo, lo que pasa mucho con los, justamente con los inmigrantes, que tienen que ir asimilándose a una cultura extranjera y luchar para mantener la suya. Ahora sí, perdón. nada más. Ya, perfecto, súper. Gracias, Evelyn. Otro ejemplo en que era sumar, bueno, los ejemplos aquí lo tomamos del punto de vista más bien folclórico y nacional, muy íntimo. ¿Otros ejemplos de alguno de los tres conceptos? La, Patricio, la, decul- la, Vamos a de- ver. la hermano, decu- Tengo una mezcla, tengo al menos René y no sé qué más tengo, creo que a Marisol. René y Marisol, ya en ese orden. ya mire, la deculturación, cuando aparecen las barras bravas Ya, En Argentina y en Chile, es un fenómeno europeo con los y hooligans. claro, y se asimila, digamos, acá en las naciones. Llega primero a Argentina y luego lo asimilamos nosotros los chinos. Perfecto, súper buen ejemplo. Tiene razón, pues por ejemplo, mi generación creció con que la existencia de barras bravas, pero bien como dice Marna, es un fenómeno cultural que nace en Europa y que llega a Latinoamérica y se instala totalmente. Ya, perfecto. Y Vietnam Marisol, ahora sí, pero buen ejemplo. no, yo no era un ejemplo, hermano ¿Quién era Patricio. el otro ejemplo? Perdón, pensé que era su timbre de voz. No sé quién era el No, otro ejemplo. sí, lo que pasa es que yo hablé, pero no era sino para hacer una consulta. O Ya, sea, perdón, perdón. lo que sucede es que yo entiendo el concepto transculturación, que Ya, al parecer tiene que ver con la deculturación. Es que el concepto transcultura se usa mucho en misiones. sí, que de hecho lo veremos cuando lleguemos a esa parte, sí, totalmente de acuerdo. Entonces, quería verificar si realmente transcultura vendría siendo el concepto que usted tiene ahí como deculturación, o sea, cuando se pierde, Es que o es una transición. la transcultura, desde como yo lo entiendo, es un proceso de mezcla, obviamente, porque tú tienes que ingresar a otra cultura, pero en el caso de la deculturación eso implica pérdida. Un misionero que hace una misión transcultural no va con la misión de eliminar la otra cultura, ojo con eso. Va en la misión de convivencia con la otra cultura, sería más cercano a este caso a una aculturación, porque en el caso de la deculturación implica pérdida. Probablemente si nos vamos a las misiones de la época de la conquista española, esas tenían deculturación de golpe, porque ellas iban
a barrer con la cultura indígena. Pero en el caso de las misiones transculturales, el modelo como lo entendemos actualmente es un modelo que busca que uno se injerte. O sea, uno tiene que injertarse en la cultura extranjera sin perder la cultura propia, la cultura bíblica, porque uno asume que la cultura extranjera viene con prácticas y ritos paganos, por lo cual uno no va a asimilar la práctica y rito pagano. Pero mientras que la deculturación tiene que ver con la pérdida. Por ejemplo, si un misionero por ese motivo se desvía del camino y comienza a asimilar todas las culturas extranjeras, ese misionero va a entrar en un proceso de deculturación, súper claro. Pero mientras que las misiones transculturales buscan la convivencia de un misionero en el espacio cultural ajeno. Ya, así es como lo entiendo yo, como lo he revisado en mi caso, hermana, pero voy a chequear por cualquier cosita en caso de que me esté faltando algo, pero esa es la diferencia, que la deculturación con la pérdida. Ese es el punto clave. Y por eso hago la comparación con el modelo evangelístico de la época de la conquista, que ese es el ejemplo más directo que tenemos de cómo cambió un modelo misionero. El modelo misionero actual respeta la cultura y y utiliza la cultura como un eje, mientras que los modelos antiguos barrían con todo lo que había. Un ejemplo bien concreto y claro. Eh, Actualmente, cuando uno escucha relatos de misioneros en ciertas zonas indígenas muy apartadas, ya no obligan a los habitantes, a los indígenas, a vestirse con ropa occidental, que antes era como una imposición, sí o sí, que tenías que ponerte pantalones, camisa, porque está ahí mostrando ahí todo. Porque se asumía que eso era un elemento pecaminoso de por sí. Entonces se barría con ese aspecto cultural dentro de otros. Ahora no. Hay un proceso mucho más natural de de un punto a otro, porque se respeta la cultura y se entiende que no es un elemento pecaminoso de por sí, es un elemento que tiene que ver con la propia vida cotidiana de ellos. Y ahí volvemos al análisis de los principios bíblicos, entendiendo la Biblia en un contexto cultural humano particular, pero con los principios y las enseñanzas que son trascendentales. Entonces, pero es bueno el comentario que hace Marisol, porque también tiene que ver mucho con un concepto que utilizamos en misiones. Entonces, ojo con esa diferencia, pero buena acotación. ¿Algún ejemplo más? Porque Eh, yo creo que quedó claro, buenos, ¿o no? No sé quién buenos habló. días. Habla Susana. Ya, Mire, tengo dos ejemplos. Uno relacionado con la cultura, a ver, que tienen los pueblos sureños, la Patagonia. Ellos, siendo chilenos, adquieren cierto las formas argentinas porque están más cerca de Argentina. exacto. Entonces pierden la cultura chilena, la forma propia. Ujú. Eso, como de culturación sería. Súper bueno, sí. Y lo otro, bueno, lo veía un poco con esto que pasó hace un poquito, que es la Semana Santa. Esta Ya, transmisión que hay, ¿cierto? De no comer carne y comer pescado. Este asunto que viene, eh, bueno, quizás ahora no es tan fuerte, pero yo tengo mi edad y me acuerdo que era una cosa eh, bien fuerte el no comer carne y teníamos que comer el pescado y no escuchar cierta música. En la televisión no se pasaba otra cosa que no Jesús de Nazaret. fuera. No, si era Jesús de Nazaret, en TVN. Exacto, era lo típico, ¿cierto? Se transmitía de una cultura más antigua a una más joven y se transmitía nomás, pues, o sea, se hacía. Eso. Ahora todavía existe gente igual, quizás ahora ya hay otro, como decían los jóvenes, ¿cierto? Ya no es tanto, pero antiguamente se veía muy fuerte eso, como una enculturación. Súper. Mira, el segundo ejemplo lo tomo porque no habíamos visto un ejemplo de enculturación. Y eso está muy bueno. Y aquí justamente es lo que les explicaba hace un rato de cómo transmitimos o bajo qué parámetros. Bien como decía Susan, claro,
generaciones atrás era algo sagrado prácticamente la Semana Santa, el no comer lo mismo que tú decías, no comer pescado, retraerse un poquito, etc. Los huevos de Pascua que estaban metidos en el proceso, el Domingo de Ramos con el cual se iniciaba la Semana Santa, que se ponía estos ramitos siempre en las puertas de las casas, las abuelitas, siempre andaban los abuelitos con los ramitos. Pero sin embargo, el proceso de enculturación, no sé si la palabra falló, pero no tuvo un eje coherente para la siguiente generación, y eso es lo que pasa. El proceso de enculturación va siendo exitoso en la medida de que hay un eje coherente en la enseñanza. Y claro, las generaciones anteriores tenían menos cuestionamientos a las tradiciones. Por ende, se hacía porque había que hacerlo. Sin embargo, y es una característica de general del siglo XXI, es una generación de cuestionamiento. ¿Ya? El por qué. Y cuando tú al transmitir un elemento de una cultura a otra, si no es coherente para la cultura moderna, vaya a tener un choque firme. Vas a tener un choque potente. Que de hecho pasa. Hay un concepto que se usa mucho actualmente con las generaciones más jóvenes de forma peyorativa, pero no necesariamente es peyorativo, que es este concepto de la generación de cristal que se les llama. Ah, no, es que todo le ofende, por ende no lo pescan. Y es cierto, a veces hay exageraciones, pero es un proceso de reflexión de una generación a otra generación. A uno le podrá gustar, uno podrá encontrarle sentido, ¿no? En base a sus modelos morales, pero es un proceso. Porque la generación actual, como cualidad, tiene, insisto, este cuestionamiento mucho más marcado. ¿Y por qué les comento esto? Porque es un tema que ojalá se incluya en las iglesias. Cuando usted vaya enseñando ciertos elementos a la generación más pequeña, no lo haga porque sí, no lo haga porque se hace y porque se hace, sino que le voy pasando el dato. Siempre vaya de la mano con la explicación coherente, la razón y la motivación por la cual se hace tal cosa. Y es por eso que las celebraciones clásicas de Semana Santa van a ir perdiéndose, porque nunca hubo un sustento razonable de por qué había que comer pescado y no carne. No existía. Porque nunca fue bíblico, fue una invención ahí de la época de la Edad Media esa cuestión. Entonces, muchas de esas tradiciones que se transmitían por la enculturación, al no tener un sustento razonable, fueron cuestionadas. Antes, en menor medida. Ahora es un proceso mucho más generalizado. Y hay otros factores que los veremos en profundidad cuando nos toque ver la cultura del siglo XXI. Pero las comunicaciones masivas, la información masiva. Si yo a ustedes les digo una barbaridad mentirosa, ustedes me lo van a googlear en 2 segundos y me van a por lo menos cuestionar, aunque no tuviesen el conocimiento previo, porque hay un acceso tan rápido a la información y una actitud tan oposicionista de base que hace que este proceso sea complejo, y es complejo de hecho. Pero el ejemplo que ponen Susan es súper bueno por lo mismo, porque era algo que normalmente se daba por hecho, pero que ahora ya no se da por hecho. Ya, creo que quedó más que claro los 3 conceptos. Son conceptos que iremos trabajando, ojo, o sea, más que trabajando concretos, los vamos a ir viendo. Así que, ¿Pato? sí, no sé quién habló, perdón. Axel. Axel, sí. Estos procesos de aculturación, enculturación y deculturación, Uh-huh. ¿En qué época salieron estos términos? Porque actualmente creo, Sí, bajo a lo que puedo observar, tranquilo, dale. que fue cuando no había tanto intercambio por el tema de las redes sociales y el tema de que ahora es muy fácil viajar y esta interrelación cultural con otras personas de otros lugares, que creo que la inculturación ya no es tan fuerte y se maneja más entre una asimilación y una pérdida. Sí. Entonces, el término, creo que es como cuando estos 3 términos funcionaban antes del internet, antes de los aviones, que era muy fuerte, o por ejemplo la pérdida en esos tiempos no era tan fuerte, pero ahora
la transmisión como así, como enculturación, ya no se ve porque es muy fácil hacer una pérdida cuando tú insertas en los jóvenes una idea, un idealismo, un movimiento. Y eso te transforma muchos parámetros de la cultura. Y lo podemos ver en todos los movimientos actuales, que va generando transformaciones en el lenguaje, en el comportamiento, en todo índole. Entonces, estos tres parámetros me parecen como antiguos frente a lo que estamos viviendo actualmente. No, no, tranquilo, mira, sí, son conceptos clásicos, de la antropología clásica, tienes toda razón en eso. Son conceptos que se estudian desde la base propia de antropología. O sea, estamos hablando de cómo se formó desde los 60, 70 en adelante, ¿ya? Ahora, el punto en que difiero, o sea, no difiero, sino que quiero complementar, es cierto que si yo llevo estos tres conceptos a la actualidad, eh, no funcionan de la misma forma que hace décadas atrás. Totalmente de acuerdo. Principalmente por la velocidad de los procesos. Y dentro de la velocidad de los procesos está lo que tú comentas, el acceso inmediato a información, el acceso rápido a otra cultura, que antes se da como un intercambio mucho más lento. Ahora no, el intercambio es mucho más rápido. Pero ojo, donde sí discrepo es que no, o sea, no dice que no exista, pero se ve mucho menos. En culturación, se ve. El asunto es que a diferencia de lo que pasaba antes, es que es un proceso, uno, muy, que se difumina, eso, que se difumina mucho entre la deculturación y la aculturación. Está muy difuminado. Antes era mucho más claro verlo. Ahora, al estar difuminado por lo que tú dices, por la velocidad del intercambio, ¿ya? Cuesta más observarlo, pero sigue existiendo. Te voy a poner un ejemplo acá en Chile. La cultura COA, la cultura delincuencial, sigue habiendo una enculturación en eso. Y está muy marcada por códigos de conducta que se ven de una generación, digámosle, marginal a otra. Pero al mismo tiempo, sí hay elementos de aculturación y de culturación. Ejemplo que hace tiempo veía en un documental, un reportaje, no un documental, un reportaje. Para muchos, por decirlo así, ladrones de la vieja escuela, comillas, dentro de sus códigos morales no dañaban a inocentes, como que evitaban la violencia excesiva, comillas, entendiendo que es algo que es un delito que está mal, ya, pero era como un código, ¿ya? Y ese código se traspasó hasta cierto punto, hubo un proceso de enculturación hasta cierto punto, pero ahora, recién ahora, está habiendo un choque con la propia cultura así delincuencial. Está muy difuminado, porque hay muchos elementos dentro de ese tipo de cultura que cambiaron por los elementos externos. Ahí viene influencias extranjeras, el uso de las redes sociales, que también era un evento que antes no existía, que aceleró los procesos, pero había y existe enculturación, sí, mucho más difuminada, y sí, mucho más acelerada. Tú antes un cambio de generación lo veías en 20 años, ahora tú lo estás viendo en 5, tal vez menos. Entonces, el proceso existe, se aplica, pero a una velocidad y con elementos que, sí estoy de acuerdo contigo, no se consideraron en la antropología clásica, porque obviamente el intercambio cultural era a ritmos mucho más lentos. Pablo. Yo. Perdón, Luz. Un ejemplo también de, creo que es aculturación, sí. Las generaciones más nuevas usan muchas palabras mexicanas en las redes sociales. Dicen, no, güey, no sé qué, y como si fueran ellos mexicanos. Me llama mucho la atención porque lo he visto en jóvenes como de 20 años más o menos, hacia abajo, que han adoptado palabras mexicanas como parte de su lenguaje. No sé si lo han visto ustedes, a mí me Sí, llama mucho la totalmente. atención. Totalmente. No sé quién más levantó la mano, el segundo levantamiento de mano. No sé quién lo. Yo. Ya, Katy.
Yo también un poco discrepo con Axel, porque creo que igual es importante ver las premisas como antiguas de antropología, porque, y también como nosotros como cultura cristiana, y creo que nosotros también traspasamos muchas cosas que hoy en día no se hacen en las personas seculares, por decir un ejemplo, pero quizás nosotros como familia lo estamos haciendo y lo estamos traspasando a una generación. Por ejemplo, como hablaban ahí en la Pascua, quizás en nuestra familia no le damos huevito a nuestros hijos. Y eso también lo estamos traspasando quizás a mi hijo cuando tenga un hijo. Por ejemplo, un ejemplo de enculturación en mi familia, que no le quise dar el ejemplo porque se da en mi familia, por lo menos. Pero, oye, Es que en ojo, Navidad, se incluye, sí. claro, en Navidad y en Año Nuevo, mi abuelito, bueno, él vivió 100 años y era súper, no sé, puaje, hasta 98 años, él trabajó, era movilista, y él nos heredó el tema también religioso. Y era en Navidad y Año Nuevo, a las 12, en vez de abrir los regalos o darnos un abrazo, él oraba. Y hacíamos una cadena de oración. Y cuando nos juntamos, la familia era gigante. Nosotros, los más chicos, nosotros nos aburríamos un poco a las 12 porque todos los demás estaban abriendo los regalos. Y una apoyando la oración para abrir los regalos. Pero ahora que yo estoy más grande, disfruto que a las 12 esperar esa cadena de oración. No fue algo impuesto, quizás no hubo un eje coherente, como tú dices, pero sí, lo estamos replicando. Mi hijo, bueno, igual él lo abre al otro día porque son las 8, pero quizás cuando sea más grande me va a ver orar a mí. Quizás no se utiliza en toda la familia, no es una tradición cristiana, pero en mi familia se heredó. Entonces creo que es parte de nosotros poder transmitir tradiciones que no se pierdan a nuestros hijos. Sí, mira, yo le decía a Axel, bueno, ahí podemos tener diferencias respecto a si hay, yo soy de la idea que sí hay que ver conceptos clásicos, es un tema personal, pero, pues digo, sí entiendo el punto que dice él, porque son procesos que no se ven como antes se veían. Estamos totalmente de acuerdo, están difuminadísimos. Pero ahora, si quitamos el factor de la interconectividad y nos vamos, por ejemplo, a culturas que son más apartadas, en el sur, que no sé, creo que era Paola, Susan, que hablaba del sur hace un rato, en el sur, en ciertas zonas que hay mucha menos conectividad, tú ves una enculturación muy marcada. Muy marcada. Y es cierto, es porque no hay un factor clave. No tiene ese puente que mezcla culturas. Que sí tenemos, nosotros que vivimos ya en un mundo mucho más occidentalizado y modernizado. Entonces, por eso digo, discrepo en que no exista, o que exista en menor medida. Creo que sí son muy ágiles, muy rápidos. Y Pato, ahí también, para terminar la tontería, Axel. Y el otro punto que tocaba Catherine con el tema de las familias. Sí, yo hablaba, ojo, de un eje coherente, pero claro, tal vez utilice más el ejemplo. Claro, un eje coherente no es solamente explicarlo con palabras, eso te influye, pero el hecho de que vean y vean la reacción es un eje coherente. Si uno internamente interioriza eso como algo positivo, hay una posibilidad que lo replique, aunque no hay una explicación directa. Obviamente eso se puede complejizar o no en algún proceso, pero también es un factor. Si veo o si uno va sintiendo en su historia que es algo agradable y bueno, está la posibilidad que lo replique. Obviamente ahí depende de un montón de factores, pero puede ser esa posibilidad. Y ahora sí, Axel, perdón, te he interrumpido. sorry, si yo entendí ya, creo que sí, el tema de enculturación ocurre, pero en menor medida como antes ocurría. Eso en realidad es claro. Pero también no sé si yo tengo mal el concepto, claro, el tema de cultura, el tema de tradiciones, el tema de conocimiento, porque una cultura a otra se diferencian por ciertas características, correspondientes ya a un grupo no sé, de comida, que Revísame llevan las dos clases anteriores. Tuve dos clases Sí, hablando de porque eso. yo recién me conecto ahora, No, está bien, tranquilo. pero sí, puede que sí, por eso yo más que nada el tema de lo que dije, porque puede que yo lo entienda mal, pero no, yo entendí de No, que tranquilo, ocurre de menor manera. no te preocupes, tranquilo, sigue, sí, no, sí. Eso. No, tranquilo, vete. No, vaya a la así, revisa lo que vimos antes en clase. Porque justamente, a ver, vuelvo al punto, y lo voy a conectar para cerrar esto, porque esto lo íbamos a cerrar ahora.
todo este conjunto de elementos que en su momento revisamos cuando entendíamos lo que es cultura, son los que se aplican en estos conceptos que vimos tanto de aculturación, enculturación y deculturación, e incluyendo los que tú verás en una visión transcultural también. Todo esto y otros elementos más que fuimos mencionando, es lo que tú o asimilas, o pierdes, o traspasas. Símbolos, lenguaje, palabras clave, lo que decía Luz respecto al tema de los youtubers mexicanos. Eso, mira, ahí te va, justamente, poniendo lo que decía el Axel de ejemplo. Ese probablemente va a ser un elemento clave en el lenguaje de las siguientes 2-3 generaciones. Porque normalmente un símbolo muy claro de nuestra generación es nuestro lenguaje. Nuestros modismos, en el caso de los chilenos, hasta nuestro ritmo de hablar. Pero las generaciones de ahora, en vez de crecer con estímulos del lenguaje solamente nuestros, crece con una multiplicidad de estímulos del lenguaje, incluyendo la gente inmigrante con la que convivimos día a día, y especialmente la cultura del internet. Porque ahora el chico elige qué persona ver y qué contenido consumir, con mayor o menor control parental, pero lo elige. Entonces, esos modismos que antes eran más reservados a un, ¿cómo se llama esto? A un grupo, se masifican. Lo mismo con las expresiones artísticas. Las tenemos masificadas de forma distinta, y así sucesivamente. Elementos como los que vimos de cultura, cuando definíamos cultura, son los que tú ves en esos procesos que vimos recién, aculturación, enculturación y deculturación, con factores externos propios de cada generación, como fue el caso, y ahí sí pongo nuevamente el ejemplo, de los medios de comunicación masivos, que aceleraron todo esto a kilómetros. Por eso es que cuando hagamos los análisis del siglo XXI especialmente, vas a ver muchos más cambios que la década que el 1900, que el siglo XX, pero muchos más. Porque tiene ese factor distintivo. Y otros factores obviamente más. Y acá vamos a lo que decía Marisol, la transculturación, que es un concepto probablemente mucho más moderno, que es el que tú ves en el siglo XX. Voy al chat un segundo. Sí, mira, Axel, tranquilo. Sí. Axel, ojo, amigo, no es reto para nada, todo lo contrario. De hecho, es bueno que nos masticamos todo esto. Y lo que plantea es súper bueno, porque es la aplicación de esto a la época actual, con las características de la época actual, e incluso con los prejuicios de la época actual. Porque tal vez si uno hubiese enseñado esto en un instituto bíblico hace 20 años, me crucifican afuera, me queman la casa porque estoy hablando de las culturas mezcladas. Y no, y también esto pasó en la iglesia, en muchas medidas. Y pasa, de hecho, y podríamos estar acá todas las mañanas hablando de ejemplos de aculturación, enculturación y deculturación eclesiástica. Ya, para cerrar con el tema de la transcultura. Proceso de transición por el que una cultura va adoptando rasgos culturales de otra. Hablamos de ahí de un proceso mucho más sutil. Este proceso pasa a diferentes fases, desde la desaparición de la cultura tradicional hasta la adquisición de la nueva cultura. Y aquí estamos hablando de lo que decía en el caso de misiones. El misionero llega a un lugar sin la intención primaria de cambiar la cultura, no está buscando una deculturación, pero al buscar ser una influencia, gradualmente ese cambio va a darse. Ya estamos pasando de punto A a punto B. Ahora, ese cambio tú no lo ves en 5 años, en 10 años. Probablemente lo vas a ver en generaciones posteriores. Pero no utilizando métodos de fuerza, no utilizando métodos de coerción, ni eliminando la cultura de base, sino que va haciendo un degradé hasta que se llega al punto que tú quieres. René Aguirre, mira, interesante, un concepto que no habíamos dicho. La globalización está llevando a homogenizar la cultura, sí, totalmente. Y es por eso que la cultura de hoy es tan diluida. El pastor usa un concepto, la modernidad, la posmodernidad líquida, le habla él. ¿Qué es esto? Porque todo esto está entrelazado, entremezclado y cada vez con menos barreras. ¿Ya? Y esas barreras, al bajarlas por medio de la conectividad, de la globalización, de la información y de la agilidad de los procesos, hace que todo esto
se mezcle de una forma mucho más intensa, rápida y fuerte. Entonces, ojo, porque este modelo que estamos viendo acá, lo seguimos viendo nuevamente a velocidades distintas y mucho más diluido, por lo cual hacer el seguimiento de esto cuesta mucho más que antes. Ay, ahí está. Ahora, de esos procesos que veíamos recién, ya voy a terminar con esto para hacer break rápido, nacido de estos procesos, ya, de toda esta mezcla de cosas que veíamos recién, aparecen dos elementos que son interesantes, una subcultura y la contracultura, ¿ya? En la subcultura se comparten creencias, valores, comportamientos, etcétera, ¿ya? Se comparten ciertos elementos generales, pero también se comparten, o sea, no se comparten, sino que se diferencian en otros. A ver, puse una foto de los otaku porque es el mejor ejemplo que tengo. Acá en Chile y en Latinoamérica, en general en el mundo occidental, ese grupo de gente que es una subcultura, de todo el mundo anime, manga, etcétera, se declara de su país, no rechaza su cultura, pero adopta muy marcadamente culturas, o sea, elementos de otras culturas. La vestimenta, la música, el producto que se consume, lectura, animación, comida incluso en algún momento. Antes de que fuera tan masivo era muy común comer comida asiática en ese tipo de grupos, sin renegar lo que tienen, pero adaptan cosas muy marcadas y lo hacen una cultura distinta dentro de la cultura. Mi hermano hablaba hace un rato de las barras bravas, todo lo que es la cultura de la barra futbolística, que tiene sus códigos, tiene un montón de elementos propios. Y luego tenemos la contracultura, que a diferencia de la subcultura que está inserta y que vive y comparte con la cultura predominante, la contracultura en este caso es un tipo de subcultura, pero que rechaza y va al choque hacia la cultura imperante. ¿Ya? La rechaza y va a la pelea. Por eso elementos más bien anarquistas, skinhead, dentro de esa línea, los panquetas, entre otros, son subculturas, pero que van de golpe a rechazar, a decir que lo que existe es malo, y en diferentes medidas generan o intentan generar un cambio. El proceso de las manifestaciones desde el 19 de octubre en adelante han tomado ribetes de contracultura. Han tomado líneas de contracultura, especialmente en los grupos más radicalizados. Porque estás buscando un cambio brusco de una cultura a otra. Ahora, nuevamente, podrás evaluar si es bueno o es malo, pero funciona casi como contracultura. Entonces, estos grupos también muchas veces se van viendo en nuestras sociedades. La iglesia es una subcultura dentro de todo. Porque comparte códigos nacionales, por ejemplo, chilenos, el uso de la bandera, el idioma, los símbolos, todo lo que hablábamos hace un rato, las prácticas, o bueno, ciertas prácticas, pero al mismo tiempo adopta, en este caso de la cultura eclesiástica bíblica, adopta otras, que son parte propia. Por ejemplo, hay iglesias donde se celebran fondas, reconociendo la importancia de, o sea, no se celebran fondas, pero se hace pero es tipo especiales, fiestas patrias, porque se entiende que es una celebración saludable y buena. Pero agrega elementos propios de su cultura, no van a andar borrachos ahí con chicha hasta las 5 de la mañana. Entonces, esos elementos de mezcla. E incluso, vas a encontrar ciertas comunidades cristianas que en la historia han sido contracultura. Que tomaron una posición mucho más radical y mucho más de lucha frente a la cultura dominante. Desde la época, diría especialmente, no, antes de la Reforma, también había contraculturas cristianas. Antes de la Reforma, pero en la Reforma cuando explota. Y eso, por eso nace la guerra de religión, etc. Porque la iglesia se convierte propiamente en una contracultura. Ya, y listo, estamos, ok. Bueno, la pregunta la dejo ahí porque vamos a avanzar al tiro en responderla. Ahora, yo creo que es más que claro entender que hay una relación bíblica-cultura. Ya, fui majadero con el tema de la cultura, pero excesivamente majadero. Pero para entender
que es importante tener claro que todo ser humano está inmerso en un proceso cultural. Tiene una cultura. No existe la gente sin cultura. Existe la gente con una cultura muy radicalmente distinta a la nuestra, con valores muy distintos a los nuestros, con creencias, con prácticas, con ritos, con lenguaje muy distinto al nuestro. Pero existe. Y la Biblia también está inmersa en un proceso cultural propio. Ya, de un segundo más termino la idea y lo leo. Vuelvo a ese, perdón. Me puede devolver la diapo. Ya, devuelvo la diapo un segundo. Está inmerso en una cultura propia, que hay que entender para poder abordar la Biblia en su plenitud. No porque sea incompleta, no porque sea imperfecta, sino porque es un texto que está inmerso en una cultura propia que no es la nuestra, que no es nuestra cultura nativa. Entonces es necesario entenderla, es necesario revisarla. Ya, mientras ahí veo al que le faltaba escribir o tomar algún apunte de la diapositiva de esta que está acá, la mi hermana René, que dice, la pandemia va a colaborar con una cultura global, totalmente de acuerdo, durante uso de mascarillas, lavado de manos, distancia entre personas, etc. Después de ella, una nueva normalidad, quizás aquí, una gran oportunidad de cambios positivos. Ojo, bueno, lo hablamos con los procesos de cambios culturales. No es que sean malos, son cambios que son razonables. Yo les ponía el ejemplo de las lechugas, como antes no se lavaban y se empezaban a lavar por un tema de una enfermedad, creo que era el cólera. Entonces se comenzó a lavar la lechuga y a lavar la verdura. O sea, el eso de tener cierto respeto, no tenía distancia, pero cierto cuidado con la higiene, no es algo malo. Y puede ser un cambio interesante. Pero sí, como dice mi hermano René, justamente lo que ha pasado por pandemia ha sido un proceso de aculturación, por una parte, en algunos casos tal vez de deculturación, tal vez no tan fuerte, pero puede haber, y tal vez uno justamente de enculturación, porque las siguientes generaciones, nuestros niños, tal vez van a crecer con un uso distinto o una conciencia distinta al uso, por ejemplo, de la mascarilla, que antes era algo muy asiático. Ellos lo usan desde antes porque tenían la costumbre de que si van enfermos nos van a tirar bichos, cosa que antes no se hacía acá. Se asumía que la persona está enferma, muy enferma cuando tú la veías usar mascarilla en la calle, que era muy poco común. Ahora no, sigue siendo más común. Hermana Katy, me dice que está levantando la mano, perdón, no la vi. Si es que no la veo, me interrumpe nomás, me abre el micrófono, en caso de que no la vea. No, pero era lo de hace rato, me están dando información. Sí, es que pasa que no sabía que hay que apretar, bajar la mano. Sí, no tienen que Claro. bajarla, porque si no se Sí. queda como levantado. Ya, perfecto. Vamos entonces a, bueno, este fue el PowerPoint, el que teníamos de la vez pasada, el 1. ¿Qué hora tengo? Ya, sí, son un cuarto para, no, 9:48. Hasta las 10. Break de aquí hasta las 10. Y luego nos vemos de corrido para empezar el segundo PPT y a lo que nos corresponde ahora, ¿ok? Aprovechen cafecito, agüita, algo, y nos vemos a las 10 justos, ¿ya? Vamos y volvemos. Claro. Sí, Axel. Al final, todo es cultura, po. Sí, pues todo es cultura. Que fome. En el fondo siempre se va a afectar, ¿Cómo? siempre va a ser afectada de una u otra manera, po. Oye, espérate, primero que todo, gracias porque Axel me dijiste que se entendió el concepto, todo es cultura. Sí, porque obviamente afecta, y siempre ha afectado, y va a seguir afectando. Por eso yo decía la separación hace un rato, y de ahí nos vamos, váyanse al break los demás, esto es una pregunta fuera de tema. Claro, por eso esperé que... Sí, no, váyanse al break, hermano. ¿Sigue grabando? No puse, no, sí, ¿verdad? Pausa, ahora sí, pausa. Ya, ahí estamos. Ya, luego del interesante break, vamos a regresar. Comenzamos ya con la clase número 2. Esta no se las he enviado, así que hoy día les voy a enviar el segundo PPT. ¿Ok? Para que estén atentos durante la tarde se los voy a enviar. Lo mismo que la clase, usted sabe que la clase, ahora mi internet corre un poco mejor, así que normalmente en menos de 2 horas ya se lo estoy subiendo a YouTube. Para que estén atentos, igual si no les envío el enlace me hace acordar y se los voy a enviar igual. Pero hoy día en la tarde estoy hasta las 2 cosas en su correíto. Respecto a trabajos, probablemente a fines de abril vamos a tener nuestro primer trabajo grande, ¿ya? Como les dije, muy probable que sea un tipo de ensayo, para que vayan haciéndose una idea. Un ensayo de cultura, para que les explote la cabeza un rato. No, me parece no. Ya, vamos a avanzar entonces.
Ya con el segundo PPT vamos a meternos un poquito más en lo que es cultura bíblica. Ojo, no de golpe esta primera unidad, es mucho de introducción, como les dije, así que hay algunos temas que todavía tenemos que ir revisando, pero acá ya nos metemos ya un poquito más en las líneas bíblicas. Repito una definición que hace Octavio Paz respecto a cultura, que creo yo que es de las más sencillas de entender: conjunto de actitudes, creencias, valores, expresiones, gestos, hábitos, destrezas, bienes materiales, servicios y modos de producción que caracterizan a un conjunto de una sociedad. Es todo aquello en lo que se cree. Como decíamos recién, es todo. Entendiendo eso, y esto lo vi recién, así que lo voy a casi saltar, tiene que ver con un conjunto de modos de vida, costumbres, conocimientos, todo lo que podemos reunir, esta totalidad integrada que decíamos hace un rato, es todo aplicado, integrado e entrelazado. Eso igual tiene que ver con las costumbres, con los ritos, con los valores, con las creencias, que también, aunque no son visibles tan fácilmente, están presentes. Ahora, que es la pregunta que dejé al final, y ahora se las planteo para que me la unas 2, 3 respuestas rápidamente. Según ustedes, ¿cómo se relaciona el concepto de cultura con la Biblia? Y dejo el micrófono abierto. Por lo menos 2 respuestas. ¿Cómo se relaciona el concepto de cultura con la Biblia? Hermano Patricio, ¿Sí? a ver, yo había escrito acá algo. Dice, la relación entre la cultura y la Biblia es que la Biblia es un libro histórico. Por lo tanto, todos sus relatos se desarrollan en un contexto y bajo elementos culturales propios de la comunidad de la época. Justamente, mi hermana lo dice súper bien. Entendiendo la Biblia, y ojo, no quitándole su valor inspirado para nada, pero sí entendiéndola que está escrita en un contexto. Y obviamente eso influencia el tipo de relato e influencia el acercamiento que tenemos a ese relato. ¿Una más para complementar o creen que es suficiente con esa? O igual la vi muy clara la respuesta. ¿Algo más que agregar? Parece que no. Perfecto. Seguimos con esa línea y es bastante acertado lo que plantea mi hermana Amanda. Las culturas religiosas han evolucionado a partir de la creación y bajo la mano divina de Dios. Es inevitable. Incluso la iglesia como cultura, como subcultura, ha evolucionado, ha cambiado y ha ido modificándose. Ahora, aquí incluimos un elemento que lo vimos en historia, que es cómo Dios ha permitido que esa cultura evolucione. Porque hay una mano divina, y eso no lo podemos dejar de lado. Hay un control que Dios ha permitido en el accionar del mundo en el que vivimos, no solamente con la iglesia, sino obviamente con todo el mundo. Y esta evolución cultural que colapsa un poquito, está dentro de los planes de Dios. Piensen que cuando Dios dispersa en la Torre de Babel y los hace hablar en distintas lenguas, y eso genera que se desarme el mundo como lo existía hasta ese punto. De hecho, Dios hizo una deculturación divina, no sé si cómo llamarlo así, porque de hecho quebró la cultura de base y permitió un intercambio que antes no había porque era una sola cultura. Entonces también es el mejor ejemplo de la mano divina de Dios. Otro ejemplo de la mano divina de Dios en el proceso de cultura, la ley. La ley. El pueblo de Israel venía saliendo de Egipto, venía con su cultura extremadamente diluida y con bases muy poco sólidas. ¿Qué hizo Dios? ¡Pum! Tomen la ley. Este es el camino que vamos a seguir. Y esta es una de las razones por la cual yo creo, y es una interpretación personal, por la cual Dios es tan específico con muchas de las normas. Los días de las celebraciones, qué es lo que se debe hacer, cómo deben vestirse, qué es lo que deben usar, los utensilios del tabernáculo, todo. Es con demasiado detalle, porque Dios está justamente formando la cultura de su pueblo. Entonces, vemos que incluso en la palabra está la mano de Dios en la conformación cultural de su nación. El hecho de que el Nuevo Testamento esté escrito en griego. ¿Por qué Dios permitió que se escribiese en griego? Porque también ahí hay un proceso cultural propio para hacerla más masiva. Dios globalizó la palabra a su época, porque la puso en un lenguaje universal para el tiempo en el cual se escribe.
Ahora, ay, perdón, no era inculturación, básicamente como una aculturación, ¿ya? Como inculturación. ¿Por qué pues así? No me di cuenta, perdón. Es básicamente un proceso de aculturación, aunque en algunos casos incluso podría tomarse como una deculturación, porque hay un momento donde el pueblo de Israel se va desviando de la cultura bíblica. Y tú lo ves con la influencia de los otros pueblos. Piensa en el rey Saúl. El pueblo clamó por un rey que no necesitaban. Y el clamor por ese rey que no necesitaban vino por la influencia de las demás culturas. Entonces, está muy de la mano justamente la idea de los cambios culturales de la palabra y la historia bíblica. Tiene lugar en valores que son comunes a todo el género humano. La verdad, el bien, la justicia, la libertad, la dignidad del hombre, la familia, la comunidad. Y ahí tú ves, en sentido, cómo la Biblia sí influenció otros valores en el tiempo. La mayoría de los códigos judiciales occidentales tienen influencias bíblicas, en mayor o menor de medida. Se castigan ciertos delitos o ciertas conductas que se consideran delitos, y ahí tú tienes una influencia bíblica, porque es la Biblia la que te plantea ese primer código moral establecido, o sea, no el primero, pero el código establecido que quedó en el tiempo. Entonces hay ciertos valores que están de la mano. En este sentido, vamos a revisar algunos elementos importantes para entender la Biblia y la cultura, cómo se entrelazan. El primero es la misma Biblia. Una colección de libros escritos por diversos autores, ya aquí estoy viendo la parte más humana de la Biblia. Ya entendéis que la Biblia no es un relato que se escribió de golpe, sino que es una recolección, una colección de libros. De hecho, el mismo concepto Biblia viene de biblión, viene del conjunto, de una biblioteca, ya que tiene que ver con este conjunto de escritos, por diversos autores. Por ende, hay diferentes épocas involucradas, hay diferentes culturas involucradas, conocimiento propio involucrado. Época, oficio. Obviamente todos son inspirados por Dios, y obviamente eso no lo cuestionamos en ningún punto. ¿Ya? Todos escribieron sobre el plan de salvación, para revelar el plan de Dios de una u otra manera, en diferentes niveles. Es por eso que el tema general de la Biblia es la salvación. Porque desde el Génesis hasta el Apocalipsis se va tocando de diferentes maneras, y con diferente énfasis, algunos más, otros menos, pero se va tocando. Ahora, todo ese conjunto de elementos son inspirados, como les dije yo, pero están escritos por diferentes personas en diferentes épocas. Dice segunda de Pedro 1, 20, 21. Ninguna profecía de las escrituras puede ser interpretada como uno quiera, porque los profetas no hablaron por su propia iniciativa, ellos hablaron de parte de Dios y fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y aquí tenemos que marcar una diferencia para entender la Biblia en su rol cultural. Aquí no vamos a cuestionar la inspiración de la Biblia, no vamos a cuestionar la perfección de la palabra, no lo vamos a cuestionar, sino que vamos a entender el proceso propio de su escritura y las influencias que tuvieron los escritores. Porque si hay una cosa que uno ha aprendido respecto a la inspiración, es que Dios respetó el estilo de cada escritor. Es por eso que los evangelios son distintos, por ejemplo. Se cuenta un relato similar, pero con diferentes énfasis. Si Dios hubiese querido un texto uniforme, hubiese dictado con un megáfono acá, X cosa, y todo se hubiese escrito en un mismo tono, en un mismo lenguaje, en una misma idea. Sin embargo, no. Tienes la Biblia, que con la cantidad de libros y de autores y el tiempo que transcurre en su conjunción, en su redacción, tiene al final un texto que, a pesar de su variedad, no tiene fallas, no tiene errores propios. Entonces hay que hacer la separación justamente en esa línea. Tenemos un texto que, como decía mi hermana Amanda, está en un contexto cultural, por los escritores, por todos los elementos que mencionaba recién, pero que tiene una base fundamental que es la inspiración, y no se puede quitar de la ecuación la inspiración. ¿Ya? La Biblia, dice George Ladd, que es teólogo, la Biblia es la palabra de Dios dada en las palabras de los hombres en la historia. Y me encontré muy interesante esto. La Biblia es la palabra de Dios dada en palabras de los hombres en la historia. Dios utilizó el lenguaje humano, utilizó a humanos
utilizó un medio humano como es el lápiz y el papel para transmitir sus palabras. Ya, voy avanzando un poquito, voy a aprovechar el tiempo. Ahora, ya. Elemento A, la Biblia, obviamente entendida como un libro inspirado, lo cual lo hace clave. Ahora, también hay un elemento interesante que hay que entender para hablar de cultura bíblica, que es el mundo de la Biblia. La Biblia está inmersa en un contexto histórico específico, una geografía específica. Y la geografía también influye en cómo entendemos la cultura bíblica. Primeramente, aunque esto lo iremos revisando con más detalle cuando veamos ya la historia de Israel, pero hay algunos elementos generales que hay que mencionar sí o sí. El mundo de la Biblia está inmerso en un mundo oriental, con costumbres distintas, con geografía distinta a la nuestra, con tradiciones, en una época distinta. Ahora, esto ya lo he explicado, así que no voy a volver a repetir la pregunta, pero es importante considerar el contexto cultural en el cual tuvo lugar la revelación, porque ojo, la revelación se dio en un contexto cultural específico, no se dio en el siglo XXI. Se dio en un contexto, insisto, oriental, y una cultura de hace miles de años, y que nosotros podemos fácilmente localizar. Además de esa cultura propia en la cual se da la revelación, también hay culturas que influyen de una u otra manera en el relato bíblico. Primeramente las que están más cercanas a Israel, Canaán, los sirios, los asirios, los sumerios, los acayos, Egipto, para posteriormente en el Nuevo Testamento tener la influencia griega y romana muy presente. Y está. El hecho de que la Biblia hable, por ejemplo, de dioses paganos para comparar o explicar elementos es un contraste cultural claro. El hecho de que posteriormente el apóstol Pablo utilice ejemplos de la filosofía griega para explicar conceptos de la palabra de Dios también es una influencia cultural notoria. Juan, cuando habla del logos, el logos es un concepto griego que tiene un significado griego muy íntimo para ellos. O sea, no es una palabra cualquiera. Es algo muy propio. Entonces, el mundo, el contexto geográfico, histórico de la Biblia, influye también en cómo se escribió la Biblia. En las palabras que usaron los autores inspirados, en los ejemplos que estos aplicaron. Entonces, también es importante entender esto. Y ojo, en la segunda unidad revisaremos muchos de estos pueblos, no todos con detalle porque terminaríamos aquí a fin de año, pero por lo menos una idea general de los principales pueblos, lo vamos a revisar. Porque es importante entender por lo menos algunos elementos básicos para poder contrastar la palabra. La revelación de Dios a su pueblo tiene un lugar en un tiempo y contexto cultural específico. Es un escenario humano que no lo podemos eliminar. ¿Ya? Israel y luego la iglesia interactuaron constantemente, ojo, y siguen interactuando, constantemente con naciones vecinas y la cultura general del Medio Oriente Próximo. Lo que decíamos recién, acá puse algo mal, esto no va con mayúsculas. Interactuaron con esas culturas de forma próxima. Y nosotros lo seguimos haciendo, obviamente con matices distintos. Volvemos al tema de la globalización. Ahora nosotros interactuamos de manera muy diferente con las culturas vecinas, pero también interactuamos. Desde los más próximos y físicos, y también por medios distintos. Ahora el Zoom. Hay muchas iglesias que transmiten sus cultos vía el stream. Y es una forma de llevar la propia cultura de la iglesia a otros lugares que normalmente no se llevaría. El ejemplo más claro es ese. Se sigue interactuando pero de diferentes medios, obviamente con contextos específicos. Es de vital importancia considerar el elemento cultural para entender la Biblia, adecuadamente y específicamente en cada libro de la Biblia. Cada libro de la Biblia tiene matices culturales distintos. Los evangelios. El evangelio de Juan es el último evangelio que se escribe, aproximadamente entre el 70, 80 después de Cristo. Y tiene una influencia cultural específica, que son los gnósticos. O sea, que es el efecto de los gnósticos en la comunidad, lo cual llevó a que el evangelio de Juan tuviese un énfasis muy distinto al de los otros evangelios. Y estamos hablando de un par de décadas de diferencia. Voy un poquito al chat, un segundo.
Déjenme revisar, ¿verdad? Que usted sabe que yo soy medio voladito con estas cosas. Entonces, sí. Gracias. ¿Ve que para ser mago tienen que hacer como 200 diapos semanales? No, 200 no, pero tienen que hacer como 8 diapos semanales. Y hay un punto, que después ya uno colapsa con tanto diapos. Gracias, hermana, por darme el aviso. Volvemos a esto. La cosmovisión, la mentalidad, las formas de vida, la literatura, el lenguaje, los sistemas religiosos y un montón de elementos, entre otros, intervienen la relación, perdón, intervendrán, no es que la corten, sino que son parte de la relación entre Dios y su pueblo, intervienen en ese proceso porque están en un contexto propio. Estos marcan la diferencia entre Dios y el pueblo. Fíjate lo que pasa entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. La interacción del pueblo con Dios cambia, porque aparece la figura de Cristo, que obviamente tiene una intervención divina y un rol divino en la misión, pero genera un choque cultural. Recuerden los primeros conflictos de la iglesia. Tienes que ser judío, no tienes que ser judío. Entonces, al final de cuentas, obviamente hay un trasfondo espiritual respecto al rol de los gentiles, pero también hay un contexto cultural. Que el pueblo judío era un pueblo bastante hermético en la fe. Por ende, ellos también tuvieron que hacer un choque ahí cultural, un proceso también de cambio y de evolución para entender lo que implicaba el cristianismo. Ahora, estas como visiones específicas también marcan la diferencia entre Dios y su pueblo. Y ahí vuelvo al ejemplo de la ley. La ley no solamente era para que el pueblo de Israel construyese una identidad propia y muy definida, una cultura propia y muy definida, sino que también cumplió una segunda función, marcar diferencia radical entre pueblos paganos que tenían, a pesar de que tenían algunas diferencias, pero eran todos construidos como de la misma base. Y eso lo veremos en el PowerPoint siguiente. Entonces, la ley hebrea es tan distinta, no solamente porque es divina, sino porque marca una diferencia radical de lo que era el pueblo de Israel versus los sumerios, los acadios, los egipcios, los babilónicos, los asirios, etc. Y eso ocurre en la palabra. Hasta el día de hoy, la cultura bíblica sigue siendo muy radicalmente distinta de muchas otras culturas. Y eso genera un choque con la gente y la Biblia. Porque por eso me refería hace un rato que la Biblia es una subcultura y al mismo tiempo puede ser una contracultura. Porque me voy de golpe muchas veces con lo que predica el otro, con lo que cree el otro. Y eso igual es un punto interesante en la Biblia. La Biblia, si tú lo comparas con otros libros religiosos, que son mucho más abiertos, son más integradores, son más homogeneizantes. El budismo tiene obviamente líneas de pensamiento propias, pero también tiene una línea muy marcada a la apertura, a la conexión. Pero el cristianismo no, te marca una línea radical. Y te separa radicalmente una cultura y de otra. Más que integrativo, es separador en ese momento. Voy al chat un momento. Mira, y ahí Susan pone un tema interesante en el chat. Claro, de hecho la Biblia viene con la enseñanza de que somos la luz del mundo. Por ende, se hace una diferencia marcada de lo que es luz y oscuridad. Y esa es una de las razones por la cual la palabra tiene esa diferencia cultural tan marcada. Para que este verso, que mi hermana pone acá en el chat, se entienda en plenitud. Sois la luz del mundo. Y eso lo vemos en la cultura actual, lo vemos en los choques culturales que tenemos, lo vemos en los debates que tenemos. Y también hay que entender eso en el contexto bíblico. Dios de antemano fue marcando esa diferencia. Cultura bíblica, punto C. Hablamos un poco de la geografía, vamos a hablar un poco de la cultura. Estos puntos C son muy generales todavía, pero es para que tengamos algunas ideas claras. La cultura bíblica es el área de estudio que se preocupa del trasfondo cultural, tanto del Antiguo y el Nuevo Testamento. Ya, yo creo que con las clases anteriores entendimos bastante bien a lo que apunta la cultura, pero entendiendo en el estudio bíblico de eso. Un estudiante bíblico tiene que entender
que es importante entender el trasfondo, tanto del antiguo del nuevo, y cómo estos se entrelazan, y cómo estos se comunican, en este caso con el mundo actual. Es un área de estudio de especialización bíblica, porque estamos claros de que para entender la cultura bíblica, obviamente la primera fuente es la Biblia, pero vas a tener que especializarte en otro tipo de áreas. Aquí tienes que meterte en antropología, tienes que meterte en arqueología, tienes que meterte en estudio sociológico de las culturas, o sea, por eso habla de especialización, porque requieres un conocimiento más amplio. Ojo, la Biblia se sigue entendiendo igual, porque el mensaje trasciende, por eso lo hace un rato, la trascendencia del mensaje bíblico. Pero para enriquecer ese mensaje y hacer una aplicación, creo yo, todavía más clara en el mundo actual, tienes que conocer por lo menos cosas básicas de la cultura, que en su época los escritores daban por hecho, por eso no te la explican. O sea, en la época que se escribió la Biblia, los apóstoles no pensaban en que en 2000 años más la íbamos a leer y que íbamos a tener que entender las palabras en griego porque eran conceptos que no entendíamos. Pero eso era por razones obvias. Abarca los rasgos culturales, ya, que es los que revisamos en la clase anterior, en la conformación y la consolidación del pueblo de Israel, su establecimiento como nación monárquica, la dispersión a causa del exilio, el surgimiento del judaísmo y de la iglesia. Todo esto tiene que ver con rasgos culturales, con procesos de aculturación, transculturación, enculturación y en algún punto hasta deculturación, aunque no absoluta, pero hubo un proceso de deculturación. Todo en medio de la interacción e influencia constante de las naciones y culturas vecinas del Medio Oriente Próximo. El ejemplo que les ponía hace un rato, Israel hizo cambios culturales que no fueron acorde a la palabra, y lo cual paga una consecuencia, porque recibió esta influencia de los pueblos, en este caso próximos, cercanos. Ahora, también se hace una especial referencia a la idea de la cultura cristiana, que aquí ya cuando hablamos de cultura cristiana hablamos desde la influencia de Cristo en adelante, especialmente en Occidente. Y es lo que nosotros vivimos, nosotros estamos inmersos en una cultura cristiana, y no lo podemos negar, porque tenemos lenguaje, ritos, prácticas, creencias, como visión, valores, en algunos casos hasta el elemento físico, la vestimenta. Hay iglesias donde se marca la vestimenta, mucho. También es un elemento propio de nuestra cultura cristiana. Voy al chat. Mira, y qué bueno que Lizeth menciona esto, que es lo que hablaba yo del mensaje trascendental. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La cultura va a pasar, va a cambiar, pero la palabra no va a cambiar. Y eso es lo interesante de por qué la Biblia ha sobrevivido tanto en el tiempo y va a seguir sobreviviendo. Porque tiene un mensaje que es acultural, que trasciende las culturas. Que tú lo puedes leer ahora y lo puedes leer en 20 años más y va a seguir teniendo valor. Porque lo que hace la palabra, a nivel, llamémosle más de análisis propio, es ir básicamente hacia el corazón del ser humano, hacia sus procesos íntimos, hacia su naturaleza. Es por eso que en Hebreos, cuando habla de la palabra, o sea, de que la palabra es una espada de dos filos que atraviesa los tuétanos, todo, no es solamente una metáfora bonita, es entender que el rol de la Biblia no es un rol que trasciende lo físico, que te llega hasta la médula, que discierne el corazón y el espíritu. Por ende es un mensaje que, bien como ponía Lisette en el chat, cielo y tierra pasarán, pero no sus palabras, trascienden. Pero eso no quiere decir que la iglesia no tenga una cultura propia, que va cambiando y evolucionando, como conversábamos hace un rato. Avanzo un poco. Ahora, esa cultura, que son hábitos, lenguajes, fiestas, tradiciones, expresiones artísticas, literarias, ha sido extremadamente diversa según las circunstancias. El arte religioso de la Edad Media es muy distinto al arte religioso del Renacimiento. Es muy distinto al arte religioso actual, porque se acomodó según las circunstancias. Las tradiciones, ya ponía el ejemplo de la cena, no es la misma cena que se practicaba hace décadas atrás, o se ha ido diversificando. Hay cosas en el lenguaje muy marcadas y otras que se han ido tal vez perdiendo en el tiempo. Algo que se mantiene, hermano y amén.
Eso es, yo creo que atemporal. Otras que se han ido tal vez modificando. Los Gloria a Dios, que es algo muy pentecostal, los 3 Gloria a Dios. Y así podemos seguir enumerando elementos que son propios de una cultura. Aquí diferentes ejemplos del tema del arte. El arte en los primeros siglos, que estaba muy basada en la influencia romana y católica. Luego nos saltamos al Renacimiento con obras de Da Vinci, como La Última Cena, y otras de Miguel Ángel, como El Juicio Final, que es la de la Capilla Sixtina. Otros más modernos, como los que puse acá, que es el Cristo de San Juan de la Cruz, y se me olvidó el nombre donde estaba Cristo en la tumba, se me fue el nombre de esa obra, pero que utilizan estilos más modernos y con ejemplos más bien metafóricos. Y otros que tienen que ver con un relato mucho más literario o con influencias bíblicas, como la última que puse acá abajito, que es una ilustración de Doré sobre la Divina Comedia, de Dante Alighieri. Que la Divina Comedia es un texto literario, no religioso, pero que influenció brutalmente a la Iglesia Católica. Y que de hecho la figura moderna del infierno, del purgatorio y entre otros dogmas católicos están, o sea, no están basados en la Divina Comedia, pero tomaron sentido y una imagen visible con la Divina Comedia. Y eso marcó cómo se enseñaron ciertos dogmas en una época. Entonces, obviamente, bueno, es el todo esto que hablábamos en el break, todo esto entrelazado, lo que define también la cultura cristiana en diferentes momentos de la historia. Y también nosotros tenemos una cultura cristiana propia, que también está definida con los elementos propios. El común denominador de esas manifestaciones de cultura, en el caso cristiano, tiene que ver con valores como la justicia, ya, obviamente desde el punto de vista de lo ideal, de lo que dice la Biblia, la solidaridad como estilo de vida, la fe en la providencia y la fe como providencia y soporte en la vida. ¿Por qué pongo esos 3 elementos? Porque son valores que también fueron trascendentales y que siguen siendo trascendentales. El mundo, aún con imperfección, tiene un cierto valor de justicia, imperfecta, pero la tiene, que está influenciado con el valor de justicia de la ley. La solidaridad, que hasta el día de hoy lo vemos, Chile es un país solidario, la Teletón, las colectas, el Chile ayuda a Chile, entre otros, tiene que ver con un valor muy marcado de la solidaridad que también tiene una influencia bíblica, totalmente. Y lo mismo que la fe, que tal vez no toda la gente la va a entender como la fe en Cristo, pero la van a entender como la fe de la esperanza de que me va a caer el quino, el loto del cielo. O sea, la cultura cristiana, a pesar de que no todos sean creyentes, ha influenciado grandemente la cultura moderna. Lo que hablábamos hace un rato de Semana Santa, a pesar de que ya no se celebra como antes, pero se reconoce que es una fiesta cristiana, se reconoce por lo menos a Jesús como un símbolo. Entonces, esta cultura cristiana sí ha tenido influencias, pero ha influenciado, disculpen, la historia por medio de valores, por medio del arte, por medio de prácticas, por medio de celebraciones, de hábitos, de lenguaje, etc. O sea, alguien que diga lo contrario, aunque sea muy ateo, no creo que encuentre a alguien razonable que te diga que no hubo influencia, porque hubo influencia y sigue habiendo influencia. Incluso cuando la gente rechaza la figura de la iglesia de diferentes formas, también la está reconociendo como un elemento cultural relevante. Por algo hay quemas de iglesia, lo que pasó, bueno, lo que pasa a veces en el sur, o lo que pasó en la época de las mayores protestas acá en Chile. Se quemaron iglesias como un símbolo. Nuevamente, para estar de acuerdo, no tener una opinión la que tú quieras, dale, pero se queman como un símbolo. Hacia una cultura. Contracultura, hablábamos hace un rato. Dentro de uno de los textos que está en el programa, ya que uno de los que no he encontrado, rescaté una frase así puntual, que entonces saqué un profe que la hizo muy específica. La Biblia es también un momento cultural, es también un momento cultural porque está marcada por la historia y las costumbres de las religiones del mundo en que nació. Las del país de los judíos o Tierra Santa, cuyos límites se corresponden más o menos con los del moderno Estado de Israel y los territorios palestinos. Nuevamente nos relaciona
con un mundo oriental en el cual está implicado el momento cultural de la Biblia, el momento histórico de la Biblia. De hecho, sí o sí hay que estudiar cultura oriental, porque básicamente va a influir mucho en cómo entendemos la Biblia. Ahora, también hay elementos que tienen que ver con la historia propia, con los periodos históricos de Israel, de cómo evolucionamos desde la elección que se da aproximadamente en el 1800 a.C., la elección de los patriarcas, hasta la iglesia cristiana con la muerte del apóstol Juan aproximadamente en el 90 después de Cristo. Se dan cuenta, tenemos casi 2000 años, casi 2000 años, desde la elección de los patriarcas hasta el cierre del canon bíblico. O sea, estamos hablando de periodos históricos muy marcados y cada uno con elementos culturales propios que influenciaron en mayor o menor medida las decisiones que pasaron. Abraham estaba inmerso en una época histórica muy temprana. La conquista, la monarquía, el exilio, todo tuvo elementos que podemos ir rescatando a nivel de historia y de cultura propia. Y obviamente también es lo mismo con la época de Cristo. Cristo también estuvo inmerso en un contexto cultural, y de hecho, cuando uno entiende el contexto cultural del ministerio de Cristo, te vas dando cuenta cómo muchas de las enseñanzas que tuvo Cristo toman un valor distinto. Y los invito, hermanos, cuando vayamos revisando la cultura, especialmente el Nuevo Testamento, releamos muchas de las enseñanzas de Jesús, porque se los doy firmado de que toman un ribete muy diferente. Parábolas como las del hijo pródigo, cuando tú las lees en el contexto cultural, son power, son muy fuertes. Cuando tú ves, por ejemplo, un Jesús sanando leprosos y entendiendo el contexto cultural hacia el leproso, es fuerte. Y te das dando cuenta de que Cristo fue una contracultura. No una contracultura de la violencia, pero fue una contracultura. Porque fue no en contra, pero cuestionó celebraciones, ritos, en la escala social, cuestiona por sus acciones la relación del judaísmo con Roma, el rol de la iglesia lo cuestiona totalmente, el rol de lo que los judíos veían como el Salvador o cómo éste debía ser, la relación con los gentiles, la forma de enseñar, el rol del templo. Recordemos lo que hace en Jerusalén cuando destroza el templo. O sea, perdón, no el templo en sí, pero las afueras del templo. Todo eso es un efecto también sobre la cultura. Cuando tú estudias cultura del Nuevo Testamento, te das dando cuenta cómo se influenció. Mire, y ahí viene, gracias dice que ahí me complementa, y ahí viene justamente la enseñanza trascendental. Ya no vivimos bajo la ley, sino por su gracia, y es lo mismo. La cultura tiene un rol importante, pero lo que trasciende es la gracia. El mensaje es el que trasciende. Catherine nos agrega también normas sanitarias, cuando sana a la mujer con flujo de sangre, o sea, sana a los muertos, obviamente. Ahí también Jesús, hoy de verdad no pescó ninguna ley sanitaria, no. Yo creo que el ministro París hubiera odiado a Jesús. Jesús no usó mascarilla. No sé por qué me imagino Jesús. Pero a lo que voy es que, claro, cuando tú analizas el contexto cultural de muchas de las acciones de Cristo, hasta de las más sutiles, la conversión del agua en vino, está en un contexto de cómo se celebraban los matrimonios en la antigüedad. Oye, los matrimonios actuales son un par de horas, hasta la madrugada como mucho. Los matrimonios judíos eran días y días, pues celebramos hasta la muerte, hasta que quede el último en pie. Entonces, el contexto en el cual se da el milagro del vino también tiene una raíz cultural muy interesante. Y cuando uno comienza a agarrar el gustito a eso, es muy heavy. Porque, bueno, se los planteo desde mi perspectiva, esto es muy personal. No es que cambie el mensaje de la Biblia, ojo, pero agarra un nivel de profundidad que cuando tú la lees por primera vez no tienes. Y eso enriquece mucho la enseñanza. Amanda agrega uno que es muy clave. Cuando Jesús lava los pies de sus discípulos. Yo me acuerdo de una de las cosas que cuando yo contaba esta historia en clase, cuando hacía clase en el colegio, siempre los niños se reían.
Porque cuando hablábamos de este evento, yo les decía, ¿por qué se ríen? Si seguramente por el contexto histórico, usted hubiera tenido que lavar los pies de la gente. ¿Y por qué, mister? Porque si en la casa no habían siervos, no habían esclavos, eran ustedes que lo iban a lavar. Se lo doy firmado. Y los niños se rían, sí, po. Así que imagínate que yo llego a cada clase a la sala y a molestar a los niños, ya tú ni que darme las patas. Y yo, mister, no. Ah, entonces no se ríen. Entonces, todos los elementos relacionados con las prácticas culturales, como el lavamiento de pies, como una tradición que tenía un sentido práctico, aparte de respeto hacia el invitado, era un sentido práctico, porque tenía que ver con la gente que caminaba a largas distancias y se ensuciaba las patas, los pies, las pezuñas, como usted le quiera llamar. Entonces, cada enseñanza de Cristo tiene un elemento cultural que enriquece la palabra. Nuevamente, y creo que fue una de las últimas predicaciones que hice antes de que cayésemos en cuarentena, que a mí me gusta mucho, me gustó mucho ese texto, Dios me habló mucho de esa época, y una de las últimas predicaciones que hice en la iglesia antes de las cuarentenas fue referente a dos faraones, al faraón al cual Moisés se enfrenta en la salida del pueblo de Egipto, versus el faraón que lo ves en el relato de Génesis con José. Ambos eran faraones. Y la figura del faraón es una figura divina. Y cuando tú ves el faraón en el relato de Moisés oponiéndose fuertemente a Moisés, tú lo entiendes. Por todo el contexto cultural de lo que implicaba Egipto, que lo veremos. Pero cuando tú ves que por otro lado tienes un faraón que reconoce a Dios, porque cuando tú lees el original, cuando Faraón habla del Dios de José, habla de Jehová. O sea, lo está reconociendo. Y es el faraón con la misma cultura. O sea, era el faraón Dios. Y ese hombre, comillas, divino, reconoce al Dios de Israel. Y pone a José en una posición que nunca nadie más tuvo en Egipto. Y cuando tú entiendes ese contexto cultural, dices, oh, oye, es como conoció ese hombre, o cómo reconoció ese hombre a Dios. ¡Qué cuático! Entonces, esos elementos son tremendamente enriquecedores, entre muchos otros más. La Biblia está llena de enriquecimiento cultural. Cuando tú vas entendiendo cómo funciona todo. La cultura veterotestamentaria, perdón, dentro de ciertos periodos que revisaremos, dentro del exilio, el monárquico, junto con el Nuevo Testamento, el Intertestamento, el judaísmo y el cristianismo primitivo, cada uno con sus sellos propios. Esto es como un repaso chico de lo que veremos después, por eso lo estoy mencionando. Esto es la segunda unidad. La segunda unidad nos metemos en esto, derechamente. Avanzo un poco más. Comentario del contexto cultural desde la Biblia del Nuevo Testamento de Craig Kinner, quien dice lo siguiente. El conocimiento de la cultura antigua es crítico para entender la Biblia. Nuestra necesidad de reconocer las circunstancias de los escritos bíblicos no niega que los personajes bíblicos sean válidos para todo tiempo. O sea, nuevamente, no negamos que el mensaje de la Biblia, su enseñanza, es aplicable a toda época. No lo estamos negando, ¿ya? Sino que lo importante es tener presente que no son válidos para todas las circunstancias, porque obviamente lo que pasaba antes no pasa ahora. Ciertas prácticas culturales no ocurrían antes. Por ende hay que entender eso en función de nuestra cultura cristiana actual. Y ahí, por ejemplo, tenemos un conflicto clásico con el rol de la mujer, con la vestimenta de la mujer, por ejemplo. Y con esto no voy a ponerme ni feminista, ni aliado, no. Pero sí es entender que hay muchas prácticas de la iglesia que se aplicaban en un contexto no muy elaborado ni trabajado. Y eso generó crisis en la iglesia en muchos sentidos. Como a veces la cultura era mal interpretada o derechamente no se le tomaba en cuenta, o se aplicaba más una regla dogmática cultural que una regla bíblica, que es lo que pasa con los católicos. Para los católicos el dogma es más importante que la Biblia. Porque cuando tú dices que la figura del Papa puede interpretar la Biblia a su pinta y puede decirte que esto es así y esto es así, está dando tener más prioridad al dogma que a la Biblia. Por ende, la cultura toma un valor relevante. Pero, aquí viene un tema, un problema. Estamos cerca de la hora, así que vamos a dejarlo acá. A pesar de todo lo que explicamos, tenemos un pero bien interesante que lo vamos a trabajar. Es inevitable
que esto que expliqué muy lindo, genera una tensión para algunas personas respecto a la naturaleza de la Biblia. Para algunos, genera una tensión en su relevancia eterna versus la particularidad histórica. De hecho, para muchas personas que son ateas, no hacen esta separación. Ven la Biblia como un libro histórico, en un contexto histórico. Entonces, entender este equilibrio es difícil y es necesario sí hacer un trabajo bien de conocimiento. Porque por una parte, la palabra tiene relevancia eterna, porque son palabras de Dios inspirada para toda la humanidad en todas las épocas y culturas. Nuevamente, el mensaje trasciende. Pero también cada escrito está condicionado por el idioma, el tiempo y la cultura dentro de la cual fue escrita. Por lo cual nosotros como predicadores, como estudiantes de la Biblia, tenemos que entender esto para hacer una exégesis de un texto o una enseñanza acorde. Acorde. Porque si no estamos entregando un mensaje que no es óptimo. Yo el año pasado hablaba de esto en la clase de historia de la iglesia. El pan de vida. El pan de vida, cuando tú lo escuchas, un pancito, marraqueta. Pero para la cultura oriental, como pasa con Chile, el pan es un alimento básico. Es la canasta básica de alimentación del pueblo oriental. Por ende, cuando uno hablaba de que Jesucristo era el pan de vida, era entender que era lo más elemental de nuestra alimentación. No era cualquier alimento, no era un lujo, era algo esencial, porque para ellos el pan era algo esencial. Yo le comentaba a los hermanos cuando hablamos de la historia de las misiones en ese momento, ¿y qué pasa cuando tú llevaste la Biblia a otras culturas? Donde no había pan. De hecho, pasó mucho en las culturas, y déjame, hoy voy a cortar acá. Cuando tú llevas, por ejemplo, la palabra a culturas que no tenían ese elemento del pan. Lo que pasa, por ejemplo, con las culturas asiáticas, en las primeras ola misionera norteamericana. Cuando se hicieron las traducciones de la Biblia, o esas primeras traducciones a las lenguas nativas de allá, no podían poner pan, porque no se entendía. La gente no le cuadraba el mensaje. ¿Y en qué pasó en muchas traducciones de esa época? Se colocaba el arroz de vida. Porque el equivalente del pan era el arroz. Para los asiáticos de ese tiempo, el arroz es su pan, todo lleva arroz. Por ende, cuando tú dices, es el arroz de vida, se entiende. Porque cumple el mismo principio, el mismo nivel de enseñanza. Entonces, entender la particularidad histórica no afecta la relevancia eterna, pero es necesaria para aplicar la Biblia a un contexto que sea significativo para las personas que nos están escuchando. Piensen en las parábolas de Jesús, verdades muy profundas, a ejemplos cotidianos de la gente. Le dio un valor significativo distinto. Él decidió hablar sus verdades eternas dentro de los sucesos particulares de la historia humana, y es una decisión que Dios toma en su soberanía y en su sabiduría infinita. Dios no nos entregó la Biblia de golpe. ¡Pum! Tomen, ahí tienen el libro sagrado. Dios la reveló en el tiempo, a través de la historia, y en un contexto particular. Ahora, eso también es una señal de esperanza, porque la Biblia es esto lo que la sostiene, aunque suene paradójico. La sostiene porque es un relato coherente en casi 2000 años, que nosotros seguimos haciendo vivos por medio de la gran comisión, de la predicación. Dios habla en el contexto de la historia humana, y esto es de ánimo, porque las mismas palabras nos hablarán una y otra vez en nuestra propia historia. O sea, Dios ya habló en la historia de la humanidad y sigue hablando en la historia de la humanidad. Dios no fue un Dios que dejó un mensaje en un momento y se fue, y lo estamos esperando. Dios ha hablado a través del tiempo. Habló en la época del Antiguo Testamento, habló en la época del Nuevo Testamento, habló a la iglesia primitiva, habló en la Edad Media, incluso donde estaba la escoba, habló en la Reforma, tanto para católicos que hicieron cambios como para los reformistas que son los que llevaron la línea protestante. Habló en la época moderna, habló por medio de misiones, habló por medio de los grandes despertares en la historia del pueblo norteamericano, habló con la influencia de la iglesia en Latinoamérica y así sucesivamente, sigue hablando.
Y eso es lo maravilloso, que no has visto a un Dios que esté quieto, que no has visto un Dios que esté alejado, sino un Dios que sigue moviéndose por medio de la iglesia y por medio de la historia propia de la humanidad. A eso me refiero, que da esperanza. Porque nuevamente no fue algo que apareció, quedó ahí, quedó en el olvido, sino que lo has visto activo a través del tiempo. Ahora, ¿cómo podemos extraer de la... Uy, fuera. ¿Cómo podemos extraer de la Biblia, escrita por personas tan diferentes? Ahí está. ¿Cómo podemos extraer de la Biblia, escrita por personas tan diferentes y en distintos contextos, el mensaje de Dios para nosotros en nuestra época? Porque hasta ahora lo que hemos visto, hemos hablado de ya que hay diferencias culturales, que hay un valor histórico, que hay un valor eterno de la palabra. Ahora tenemos que empezar a responder cómo lo hacemos. ¿Cómo vamos entendiendo y extrayendo el mensaje, entendiendo la relevancia cultural de la Biblia? Vamos al cómo ahora. Hay ciertos errores que cometemos, que muchas veces lo hacemos cuando nos acercamos al texto. Al leer un texto bíblico nos apresuramos y de forma inconsciente nos preguntamos, ¿qué significa para mí? Que ojo, no es malo hacerlo, nuevamente, no es malo, pero es el primer acercamiento que hacemos. Y nos acercamos al texto bíblico en base a nuestro contexto, en base a nuestra realidad, a nuestra evidencia personal del año 2021. Pero a nivel de estudio bíblico, de exégesis, lo correcto es preguntarse qué significaba ese texto para el escritor original. ¿Por qué utilizó estas palabras? ¿Por qué utilizó este ejemplo? ¿Por qué habló de esta manera, en esta época, hacia cierta persona? Un estudiante de la Biblia tiene que primero acercarse al texto, entendiendo su origen, entendiendo su contexto. Nuevamente, eso no quiere decir que no haya una aplicación personal, porque la hay. Lo decíamos recién, el mensaje es eterno. Hay una aplicación personal. Pero a la hora de acercarse al estudio bíblico, tenemos que tener conciencia de ese factor. Porque cuando logramos extraer el significado original para el escritor y el contexto en el cual el escritor lo escribe, la redundancia, recién podemos responder la segunda pregunta que está abajo. ¿Cómo se aplica este significado a mi vida cristiana hoy? Porque logro extraer el mensaje, analizarlo, compararlo con otros pasajes de la Biblia, orarlo, ayunarlo y entenderlo para su aplicación hoy en día. Ese ejercicio que a veces no hacemos, es clave aprenderlo como estudiante de la Biblia. Ningún problema, no se preocupe, si tiene que retirarse, Pastor Hernández, no se preocupe, recuerden que la clase está completa, así que los últimos minutos después los verá por grabación. Ya, entonces, como les decía, este error es súper común, y a todos nos pasa, que nuevamente no quiero, perdón, vuelvo al chat. Sí, y aquí quiero dejar claro esto. No es malo buscar el significado propio de un texto, para nada, lo hacemos. Incluso cuando hacemos exégesis, planteamos conclusiones personales. Pero sí hay que entender que a la hora de estudiar un pasaje en profundidad, nuestro primer ejercicio básico y lógico es pensar en por qué se escribió de esa manera, por qué el escritor utilizó cierto lenguaje, ciertas expresiones, ciertas palabras. Es el primer ejercicio, para después llevarlo a nuestra época y a nuestro significado propio. El ejemplo del pan y el arroz que les decía. Si yo no entiendo cuál era el valor del pan para esa época, me va a costar más entender la profundidad y el significado del pan de vida para mi vida. Entonces, ese es el tipo de ejercicio que usted va a tener que ir poniendo en práctica con los ejercicios que vamos a ir haciendo. De hecho, es probable, de ahí tengo que diferenciar, que sea esta primera evaluación o una segunda evaluación tenga que ver con un trabajo más exegético, que voy a dar algunos pasajes. Breve, ya no es un trabajo muy complejo, pero sí de exégesis, para que vayan metiéndose un poco a entender este mismo efecto. Ahora, obviamente, y aquí estoy, ¿qué hora es? Ya, voy a ver, voy a explicar esto rápidamente y lo voy a dejar ahí en pausa, ya porque no me ha alcanzado el tiempo para desarrollar bien esta idea. Ahora bien, la cultura y la interpretación bíblica, ya lo dejamos claro, es importante, está sí o sí, es todo, hay que aplicarla,
Pero es verdad que tenemos un vacío que se da entre el escritor antiguo y nosotros. Ese vacío es una barrera temporal, una barrera cultural, entre otro tipo de diferencias radicales que tenemos. Porque si nuestra cultura no es la cultura nativa, nos va a ser mucho más complejo entender. No sé si fue mi hermana Evelyn que hace una semana atrás, cuando yo mostraba todas las imágenes de Condorito, de todo, como que estaba re perdida, porque no sabía de qué estábamos hablando en muchos casos. Y es normal, porque no es su cultura nativa. Me imagino que Hugo, Fabiola, que están en España, tienen que haber muchas cosas que no les cuadraban al comienzo porque no era su cultura nativa. Entonces, el escritor, o sea, nosotros como creyentes actualmente, nos enfrentamos a barreras en comparación a ese escritor antiguo. Y es inevitable, porque la Biblia, como les decía hace un rato, no tiene sentido, o sea, la Biblia no tiene la obligación de explicarte la cultura, a eso voy, porque no es objetivo. Y es por eso que hay cosas que la Biblia no menciona, no porque sea incompleta, sino porque no es su función, es lo mismo que la ciencia. La Biblia no es un libro científico, no tiene por qué hablarte de ciencia. Hay cosas que lo son comprobables con la ciencia, pero no es su objetivo explicarte de ciencia. Mira, René ahí lo plantea bien. Pues, claro, para nuestra cultura chilena, entender la metáfora del pan es súper fácil, porque somos un país panero, todo es pan. Pero llevado a otra cultura, obviamente eso cambia. Debemos leer e interpretar correctamente el texto bíblico a la luz de su tiempo y su cultura, para así aplicar dicha interpretación a la vida cristiana personal y eclesiástica, lo que decía hace un rato. Yo no parto preguntándome qué significa el texto para mí, esa no es la primera pregunta. La primera pregunta es qué significó para la época, qué significó para el contexto, qué significó para la tradición, para el rito, para el lenguaje. ¿Ya? Eso nos lleva a usar una sana hermenéutica, que es cómo nos acercamos a la interpretación bíblica. ¿Ya? Muchos de los elementos que veremos en este curso nos van a ayudar justamente a hacer esa hermenéutica sana, porque haremos por lo menos un panorama general de lo que es la cultura bíblica y los elementos que la componen. ¿Ya? Aquí voy a hacer pausa, hermanos. Uno, porque se me va el tiempo, y dos, porque quiero explicar lo que dije al comienzo de la clase, o sea, lo que iba a decir. Próxima semana tenemos clase normal, lo que sí, la otra semana les voy a avisar, va a ser una clase más corta. Voy a estar terminando, déjate compartir. Ya, un segundo, y déjate grabar porque esta parte ya no es de clase.